hay reglas que te enseñan. Y luego están las reglas que Maquiavelo jamás diría en voz alta, las que separan el poder de la debilidad, la dominación de la exposición. La mayoría cree que el poder es algo que se muestra, pero Maquiavelo conocía la verdad incómoda. El poder real vive en lo que ocultas, especialmente en público, porque en público no solo te observan las personas, te observa la oportunidad, la reputación y aquellos que esperan que cometas un solo error para adelantarse. No asciendes siendo impresionante, asciendes siendo impecable. Y existen comportamientos sutiles, emocionales, profundamente humanos que, si los revelas en público, destruyen silenciosamente tu presencia, tu misterio, tu control. No lo hacen de golpe, lo hacen gota a gota, hasta que un día descubres que ya no eres temido, ni respetado, ni seguido. Solo eres visible. Nunca te quejes en público. Puede parecer que te vuelves cercano, humano, accesible, pero ante los ojos del poder ocurre lo contrario. Maquiavelo entendía que quejarse públicamente envía dos señales letales: falta de control y expectativa de compasión. Ambas son veneno. El poder atrae a quienes soportan el dolor sin anunciarlo. En el momento en que compartes tu frustración en público, adoptas una nueva identidad. Ya no eres amenaza ni misterio. Te conviertes en alguien que necesita algo, y el mundo empieza a tratarte en consecuencia. Resiste en privado, guarda silencio en público. Deja que se pregunten cómo es posible que nunca te quiebres. Nunca reveles tu inseguridad. En privado, quizá, con alguien absolutamente confiable, pero jamás en público, porque lo que admites, la gente empieza a creerlo, incluso cuando no es verdad. Di, no soy bueno en esto suficientes veces y pronto nadie confiará en ti para hacerlo. Di, me falta seguridad y las expectativas hacia ti bajarán para siempre. Maquiavelo sabía que las apariencias moldean la realidad, y nada asesina la autoridad más rápido que ofrecer debilidad de forma voluntaria. Incluso cuando dudes, mantén tu marco. Deja que la incertidumbre interna permanezca invisible detrás de una postura perfecta. Eso es lo que inquieta, no lo que dices, sino lo que te niegas a mostrar. Nunca presumas tus planes. ¿Has visto a esas personas que hablan en público de su próximo gran movimiento? Maquiavelo los observaba y luego usaba su ambición contra ellos. Porque cuando anuncias tus planes, ocurren dos cosas. Nadie siente urgencia por apoyarte, ya pareces estar bien, y peor aún, acabas de entregar el mapa para sabotearte antes de empezar. No anuncies nada, deja que los resultados sorprendan, muévete en silencio hasta que el hecho sea imposible de negar. Y cuando te pregunten, encógete de hombros, sonríe, no ofrezcas detalles. El poder se acumula mejor cuando nadie lo ve venir. Nunca tomes partido públicamente en conflictos pequeños. ¿Crees que defender a alguien demuestra lealtad? En privado puede ser cierto, en público te vuelve predecible. Maquiavelo advertía, no te involucres en las disputas ajenas a menos que ganes algo claro con el resultado. Al entrar en una pelea que no es tuya, ganas enemigos innecesarios, creas alianzas emocionales, no estratégicas, y lo más peligroso, revelas tus valores antes de tener el poder para imponerlos. Deja que otros se expongan, que discutan, que se quemen. Tú observa, tú recuerdas, tú te posicionas. La neutralidad pública no es cobardía, es conservación de dominancia futura. Nunca muestres hambre de atención. No hay nada que huela peor en público que la desesperación, ya sea risa forzada, validación buscada o aprobación mendigada. En cuanto la gente siente que la necesitas, te posee. Maquiavelo creía que cuanto más necesitas a otros, menos te valoran, sobre todo cuando la necesidad es psicológica. Cuando entras a una sala intentando agradar, te vuelves reemplazable. Pero cuando llegas con compostura, calma y una ligera indiferencia, creas una presencia que no pueden definir, y lo que no pueden definir, no pueden descartarlo. ¿Quieres influencia? Entonces sé quién no necesita la sala. Deja que la sala te necesite a ti. Nunca quiebres bajo presión, ni siquiera un poco. Los momentos públicos de tensión, acusaciones, desacuerdos, confrontaciones son pruebas. Y la mayoría falla no porque explota, sino porque filtra. La voz se tensa, el rostro titubea, la postura cede. La audiencia capta esto de inmediato, incluso sin saber por qué, y en ese instante el mito se resquebraja. Maquiavelo jamás mostraba presión, la absorbía como una armadura absorbe flechas. Aunque ardiera por dentro, por fuera mantenía quietud. No robótica, controlada, porque cuando los demás ven que nada te sacude,
Te conviertes en un punto psicológico fijo, una referencia alrededor de la cual los demás se ajustan. Nunca te sobreexplique en público. Este es el pecado de quienes sienten que deben justificar cada movimiento. Dices algo, genera reacción, entras en pánico, empiezas a aclarar, suavizar, defender, y en ese momento pierdes el marco. Ahora la multitud controla tu narrativa. Estás reaccionando a ellos. Estás explicando tu existencia en sus términos. Maquiavelo no explicaba, redirigía. Si alguien exigía explicación, respondía, quizá me malinterpretaste, o quizá me entendiste perfectamente. En ambos casos, el control del significado seguía siendo suyo. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte, no lo hagas. Deja que tu silencio los obligue a dudar de sí mismos. Nunca reveles amargura ante el rechazo. Alguien te ignora, te excluye, elige a otro. Sientes el golpe, quieres mostrarlo, pero la amargura pública es autosabotaje. Grita, lo noté, me importa, y ahora estoy debilitado. Maquiavelo llamaría a eso suicidio emocional. Cuando eres pasado por alto, responde con desapego, no con sarcasmo, no con risas falsas, con quietud. Haz parecer que acaban de liberarte, que tu atención es un recurso y ellos acaban de perder acceso. Esperaban que persiguieras. Cuando no lo haces, comienzan a perseguirse solos. Nunca critiques públicamente a alguien más poderoso, no porque no lo merezca, sino porque tú no ganas nada. Atacar hacia arriba solo logra dos cosas. Pareces envidioso, incluso si tienes razón, y el poderoso te identifica como amenaza a neutralizar. Maquiavelo encontraba debilidades, sí, pero nunca disparaba primero en público. Esperaba a que bajaran la guardia, a que el momento tuviera sentido. Si había que criticar, lo hacía con precisión quirúrgica, a través de terceros, en el momento exacto, porque el poder no está en decir la verdad. Está en decidir cuándo la verdad es útil. El poder no solo se preserva por lo que evitas, se construye silenciosamente por lo que proyectas con exactitud. Al eliminar los comportamientos débiles que Maquiavelo despreciaba, creas un vacío, y el mundo no tolera vacíos. La gente proyectará significado sobre ti quieras o no. Así que ahora, el juego cambia. Ya no se trata solo de evitar la destrucción, sino de diseñar dominancia, no con agresión, no con ego, con quietud, con posicionamiento, con revelación selectiva. Has aprendido qué restar. Ahora empieza el arte de instalar lo correcto en su lugar. Reemplaza la queja con resistencia ilegible. Cuando las personas se quejan, filtran necesidad. Cuando tú resistes en silencio, generas misterio. Maquiavelo jamás mostraba el dolor, lo canalizaba. En público, tu quietud frente a la adversidad se vuelve intimidante. No porque sonrías, no porque aparentes fortaleza, sino porque nadie puede medir qué tan profundo es el golpe si no te quiebra. Si estás bajo presión y no reaccionas, los demás se preguntan qué estás planeando, qué sabes, qué reservas. No necesitas fingir optimismo. Basta con irradiar una indiferencia emocional precisa, esa que obliga a otros a compararse contigo y a dudar de su propia solidez. El dolor, cuando nadie puede verlo con claridad, se convierte en arma. Reemplaza la inseguridad con ambigüedad estratégica. La inseguridad explica, se justifica, se expone. La ambigüedad, en cambio, refleja. El inseguro dice, no sé qué estoy haciendo, y espera corrección. La mente maquiavélica dice, tengo algo en mente, y guarda silencio. No admites confusión, haces preguntas que desplazan el foco. No pretendes saberlo todo, haces que los demás duden de cuánto sabes. Cuando creen que juegas a largo plazo, empiezan a sobrepensar cada gesto a tu alrededor, y en el momento en que su atención se pierde intentando descifrarte, la ventaja ya es tuya. Reemplaza la ostentación con señales de poder sutiles. Anunciar poder lo debilita, dejarlo escapar por accidente lo consolida. Los verdaderamente poderosos no enumeran logros, permiten que se filtren. No dices que lideras. Los demás te buscan cuando hay incertidumbre. No anuncias que estás construyendo algo. Proteges tu tiempo, y eso se nota. No declaras una victoria. Permaneces en silencio mientras otros celebran. El poder no vive en la exhibición, sino en la demora. Cuando dominas esto, incluso tu silencio se interpreta como movimiento. Reemplaza los gestos públicos de lealtad con lealtad silenciosa. En medio del ruido, cuando todos gritan su bando, tú callas. No por indiferencia, sino porque valoras la influencia por encima de la aprobación. La lealtad más fuerte es la que nadie ve. Maquiavelo construía alianzas a puerta cerrada.
Puedes apoyar a alguien, ser fiel, sostenerlo, pero hacerlo en público suele ser teatro, y casi siempre cuesta más de lo que vale. Apoya en secreto, y te confiarán más. Mantente neutral en público y permanecerás invulnerable. Ese es el movimiento. Apoyar en privado, gobernar en público revelando nada. Reemplaza la búsqueda de atención con retirada controlada. La persona más ruidosa de la sala suele ser la más débil. En lugar de entrar con estruendo, entra con ausencia calculada. No hables hasta que el momento esté esperando tu voz. No rías hasta que el silencio lo pida. No te coloques donde todos se agrupan. Sitúate apenas fuera de la órbita y deja que la atención gravite hacia ti. Los humanos persiguen el contraste. En una sala llena de intérpretes, quien se mantiene aparte se convierte en ancla, en fuerza gravitacional. Un gobernante no gana con ruido, gana siendo el punto alrededor del cual los demás se ajustan. Reemplaza el colapso con quietudes preprogramadas. Cuando te desafían, no te defiendas de inmediato. No ataques, no intentes ganar el instante. Diseña posturas previas. La pausa antes de responder, la mirada sin emoción, el reclinarse hacia atrás tras una interrupción, la negativa a igualar el pánico ajeno. Son movimientos físicos deliberados que rompen el ritmo del otro. Quien esperaba reacción se encuentra con vacío, y el vacío desarma. Mientras el otro se enreda, tú pareces haber planeado todo desde el inicio. Reemplaza la sobreexplicación con micromisterio. Cuanto más hablas, más te definen. Cuanto menos hablas, más proyectan. Y cuando proyectan sobre ti, ocupas su imaginación. En vez de justificar una decisión, di, veamos cómo se desarrolla. En vez de aclarar tu conducta, responde, para mí tiene sentido. Ahora son ellos quienes trabajan para entenderte. En ese trabajo asignan un significado que suele exceder tu intención real. Eso es perfecto. Maquiavelo no quería ser comprendido, quería ser interpretado. Y las interpretaciones, a menudo, son más poderosas que la verdad. Reemplaza la amargura con salida silenciosa. Cuando eres rechazado o ignorado en público, no contraataques, no te justifiques. Retírate, no con ira, sino con una frialdad pulida. La retirada sin espectáculo incomoda a todos. No discutiste, no suplicaste, simplemente te fuiste. El grupo rellena los huecos. ¿Sabía algo? ¿Fue un movimiento? ¿Acabamos de perder algo valioso? Te vuelves escaso sin daño. Y cuando regreses, si decides hacerlo, lo harás con un poder multiplicado. Reemplaza la crítica inmediata con precisión diferida. No golpees cuando te ofenden. Espera, observa. Deja que el tiempo desprenda capas. Un día, en otro contexto, expones una verdad tan específica, tan quirúrgica, que parece casual. No lo es. Es la venganza perfeccionada por la contención. Maquiavelo no decía, ese hombre es débil, dejaba que sus actos lo demostraran y luego susurraba una frase exacta al público adecuado cuando la caída ya había comenzado. Así se mueve el poder con palabras, no con volumen, sino con paciencia. El control sin percepción es solo esfuerzo invisible. Maquiavelo jamás trabajaba en silencio, si ese silencio no volvía paranoicos a los demás. Aquí empieza la siguiente capa, dar forma a la imagen que construyen de ti cuando no estás presente. En público no solo presentas carácter, instalas una leyenda. Esa leyenda no se forja con lo que dices, sino con lo que permites que asuman y con cómo respondes a sus impulsos. No se trata de ser entendido, se trata de ser seguido sin una explicación clara. Habla menos para crear espacio. La percepción pública no la define lo que dices, sino los intervalos entre tus palabras. Cuando hablas despacio, cuando pausas antes de responder, cuando dejas pensamientos suspendidos, la gente se inclina. Empiezan a atribuir inteligencia al silencio. Proyectan significado donde no has dicho nada. Ese es tu instrumento. Di menos significa más. Deja que las pausas funcionen como puntuación invisible que sostiene la atención. Deja que terminen tus frases en su mente. Ya no eres alguien que entrega contenido. Eres una presencia que debe interpretarse. Controla el contacto visual como un arma. Hay dos formas de derrotar a alguien en público sin tocarlo. Sostener la mirada hasta que quiebre, o negarle la mirada por completo. Maquiavelo lo entendió antes de que la psicología lo nombrara. Tu mirada no es confianza, es posicionamiento. Si alguien intenta provocarte, sostén sus ojos con calma, sin parpadear de más, sin desafío explícito. Espera, tarde o temprano apartará la vista. Y cuando lo haga, todos sabrán quién ganó. Si alguien por debajo intenta llamar tu atención,
Ignóralo por completo, no con arrogancia, con desapego frío. Visualmente lo reduces a nada. El grupo lo percibe sin palabras. Responde a la provocación con redirección serena. Los dominantes no ganan discusiones. Hacen que parezca que nunca participaron. Ante crítica o sarcasmo público, no te defiendas ni escales. Gira el tema con elegancia, una sonrisa mínima, un cambio de foco que vuelve infantil al agresor. El entorno lo nota. Entienden que no necesitaste ganar el momento, simplemente pasaste por encima. Eso es presencia, y cuando saben que no pueden provocarte, ajustan su ritmo al tuyo. Construye un mito alrededor de tu ausencia. Los picos de poder público ocurren cuando no estás. Si cuidas tu imagen, la gente hablará de ti cuando te vayas. Sales temprano, entras tarde, dices lo justo para sugerir profundidad. Revelas menos aún. La curiosidad crea narrativa. ¿En qué estará ahora? Viste lo tranquilo que estuvo. La leyenda se propaga a baja frecuencia. No grita, resuena. Deja que otros te defiendan en público. Quien se defiende valida la acusación. Maquiavelo nunca lo hacía. Construía alianzas silenciosas y confiaba en que alguien hablaría por él. Habla de forma que disfruten citarte. Muévete de modo que defender tu silencio los haga sentir inteligentes. Cuando te cuestionen, mantente quieto. Reconoce su derecho a opinar. Observa cómo otros se empujan de vuelta. Así operan los gobernantes. No combaten rumores, dejan que el mito los corrija. Domina el momento de salida. El tiempo es el motor oculto de la percepción. Puedes decir lo correcto y perderlo todo, con una salida débil. Vete mientras el interés asciende, no cuando ya cayó. Interrumpe una conversación con una razón lógica que deje curiosidad. Lo retomamos luego. Lo entenderás a su debido tiempo. No con soberbia, con exactitud. Cuando no estás, hablan. No de lo que dijiste, sino de por qué te fuiste. Ya no participas. Te recuerdan. Tu objetivo no es impresionar en público, es perturbar certezas, encender imaginación y crear una presencia imposible de explicar y de olvidar. Pero la presencia defiende, el poder actúa. Y aquí es donde la quietud se convierte en instrumento activo. La quietud también puede ser una trampa. No solo te protege, atrae errores ajenos. Existe un silencio que funciona como escudo y otro que actúa como cebo. En público, utiliza tu calma no solo para resguardarte, sino para provocar. Cuando alguien intenta pincharte, no le ofrezcas palabras. Ofrécele pausa, ofrécele mirada, ofrécele inmovilidad. Ese vacío los obliga a hablar de más. Empiezan a justificarse, a exagerar, a escalar. El público observa cómo se desenredan mientras tú permaneces intacto. Maquiavelo usaba el silencio como prueba. Quien no soporta el vacío se delata. El imprudente corre a llenarlo. El preparado deja que el vacío devore al desprevenido. Redirige preguntas con preguntas. Cuando intenten acorralarte en público, no respondas en línea recta. Desvía. Si preguntan, ¿por qué hiciste eso? No expliques. Pregunta por qué les interesa. Si preguntan, ¿qué planeas ahora? Responde, ¿crees que sería inteligente decirlo? El foco se desplaza. Ya no buscan verdad en tus palabras. Buscan intención. Has invertido la dinámica. Quien pregunta pierde el ritmo. Quien redirige lo gobierna. Cuando respondes, ellos marcan el paso. Cuando los haces explicarse, el momento te pertenece. Utiliza micromovimientos para crear incomodidad psicológica. En espacios públicos, la mayoría intenta impresionar con gestos grandes y voces rápidas. La estrategia maquiavélica emplea señales mínimas, una mirada que se prolonga un segundo más, una leve sonrisa cuando alguien se esfuerza por probar algo, un sorbo lento justo después de una diatriba apasionada. Es minimalismo deliberado. Dice sin palabras, entiendo este momento mejor que tú. Dominio sin volumen, amenaza sin discurso. Esa incomodidad inexplicable es el lugar exacto donde habita tu poder. Cuando no pueden leerte, empiezan a ajustarse. Elogia al poderoso con precisión quirúrgica. Nunca critiques hacia arriba en público, ya lo sabes. Lo que Maquiavelo hacía era distinto. Protegía con elogios estratégicos, no halagos vacíos, sino observaciones indiscutibles. Su timing es impecable. No necesita hablar para que se sienta su entrada. ¿Por qué? Porque el poder recuerda quién cuida su imagen. Te conviertes en aliado fantasma, obtienes cobertura sin sumisión. Quedas dentro del escudo ajeno mientras mantienes tu propia arma envainada, visible solo para quien sabe mirar. Nunca reveles a quien observas de verdad. En público aparenta foco casual, en privado
Registra todo. ¿Quién busca atención con más ansiedad? ¿Quién compite contigo sin admitirlo? ¿Quién finge no verte mientras imita tu postura? Maquiavelo escaneaba la sala sin que la sala supiera que estaba siendo escaneada. El poder público no consiste solo en atraer miradas, sino en recolectar datos sin ser detectado. El que observa a todos es peligroso. El que observa en silencio es imparable. Responde a la falta de respeto con ausencia calculada. Nada desestabiliza más una dinámica pública que tu retirada súbita. Si alguien te interrumpe o intenta minimizarte, no contraataques ni demuestres. Retira tu energía. Cambia de interlocutor. Cambia de dirección. Haz que comprendan que se han excluido solos de tu mundo. El grupo lo percibe. El irrespetuoso siente el frío. Se esfuerza más. Pierde control. No lo castigas. Te vuelves inaccesible. Y su propia conducta hace el resto. Deja caer frases temporizadas que se repiten después. Una sola línea, en el momento exacto, supera a cualquier discurso. No necesitas ser el más ruidoso. Necesitas una frase que se reproduzca en la mente cuando ya no estás. Lo entenderás más adelante. A veces el silencio dice lo suficiente. Dicha sin énfasis, sin explicación. Permanece. Maquiavelo sabía que todos ven lo que aparentas ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Permite que tus palabras funcionen como ritual, no como contenido. Convierte los espacios públicos en un acertijo vivo. La mayoría entra esperando ser vista. Tú entras como contradicción, ojos cálidos, voz fría, cortesía constante, imprevisibilidad absoluta. Presente en un instante, retirado al siguiente. Esa disonancia obliga a prestar atención. No pueden fijarte, no pueden cerrarte. Y en ese intervalo de confusión te vuelves inolvidable. No eres solo alguien con poder, distorsionas la claridad a tu alrededor, domina el arte de la defensa delegada. Cuando cuestionen tu reputación, no te precipites. Decir, tienes derecho a tu opinión y permanecer inmóvil es suficiente. Si has construido bien tus alianzas, alguien hablará por ti. Cuando otros defienden tu silencio, tu posición se eleva. Los gobernantes no combaten rumores. Dejan que el mito los rectifique. Aprende a salir. El final de una interacción pesa más que su inicio. Vete cuando la atención aún sube, no después del pico. Cierra a mitad de conversación con una razón sobria que deje curiosidad. Lo retomamos. Ahora no es el momento. La exactitud del timing crea relato. Al irte, no recuerdan tus palabras, recuerdan tu retirada. Ya no participas. Te evocan. La presencia por sí sola, es defensiva. El poder comienza cuando la usas para mover. Maquiavelo no quería respeto estático, quería desplazamiento. Caminar como un arma cargada, no siempre disparada, siempre notada. La contención es la mitad del arte, la precisión es la otra. Ahora no solo entras con presencia, alteras el ambiente sin moverte. Utiliza el silencio como cebo. Ante provocación, pausa. Ante ataque, quietud. Deja que el otro rellene el vacío. La sala observa. Tú no. Cuando se exceden, cuando se explican de más, cuando pierden el compás, el contraste te eleva. El preparado permite que el silencio haga el trabajo. Vuelve a redirigir. Si insisten, pregunta. Si presionan, pospone. Haz que el público deje de buscar respuestas y empiece a buscar significado. La intención gobierna al contenido. Aplica microseñales finales, una inclinación mínima, una respiración medida, un cierre elegante, dominio sin ruido, amenaza sin teatro. Protege a los poderosos con palabras breves y memorables. No los adules, encuádralos, se acordarán, y tú quedas cubierto. Nunca muestres el alcance de tu vigilancia. Observa, registra, guarda, actúa cuando importe. Si te faltan al respeto, no castigues, desaparece. El vacío es más severo que la reprimenda. Si hablas, que sea una línea. Si callas, que pese. Haz de tu ausencia un acontecimiento, menos accesible de lo esperado. Un poco tarde, un poco temprano, siempre exacto. Y cuando llegue el cierre, sal con intención, no con drama, con economía. Maquiavelo no enseñó solo tácticas, enseñó atmósfera. No buscaba ser entendido, buscaba ser seguido sin saber por qué. Tu meta no es gustar en público, es perturbar la certeza, encender la imaginación y dejar una huella que no puedan explicar. Cuando dominas esto, el mundo se ajusta, las voces bajan, las miradas esperan, el ritmo cambia.
Y tú avanzas sin prisa, sin ruido, con la certeza de quien sabe que el poder más duradero no se anuncia, se siente.